Hola, ¿Qué chicas. vas? Juanse, Manu, un placer. lo mismo, por fin nos vemos por acá. Sí, no, de verdad que yo le dije a Steffi que rico conocerte en persona, ya no es solamente por Instagram. Total, Sí. total. No, y este espacio personalizado es súper bueno porque como que reunimos todo lo que fue el proceso y te llevas como un mini resumen hecho por ti, por nosotras y logras ver como, como todas las bases ya bien puestas para seguir construyendo tu vida. Entonces es súper valioso. Sí, la verdad que sí, muy contento. Estaba esperando mucho la reunión. Me sorprendió cuando Steffi me mandó el mensaje y dije, qué bacano, ya conocerla, cité de la reunión los tres, muy chévere. No, y gracias a ti por darnos, pues regalarnos este testimonio, pues tu historia, porque ayudaría a muchas personas. Tú incluso yo creo que fuiste uno de los que vio también a personas del otro lado y yo creo que uno siente como, yo no sé si en algún momento yo voy a estar así, yo quiero estar así y uno no se la cree. Sí, cierto, cierto. O sea, yo cuando vi lo que tú publicabas en redes sociales era como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Me encantaba el contenido, pero a veces no sentía, quizás desde mi perspectiva como hombre, si aplicaba también para mí, porque a veces siento que somos nosotros los hombres quienes a lo mejor lastimamos a mujeres con nuestra manera de ser, nuestro comportamiento. Y yo creo que era una manera errónea que yo tenía de pensar, porque sé que también así como podemos llegar a lastimar, también podemos ser lastimados inclusive por nuestras propias acciones negativas. Entonces creo que también tomarse el tiempo de uno darse el tiempo de sanar, de procesar muchas cosas, de mejorar como persona, creo que ha sido como mi mayor aprendizaje y literalmente como este programa, Reconexión. Total. No, te das cuenta de por qué se llama así cuando terminas el programa. Literalmente, sí, porque no era como yo lo imaginaba, o sea, pensé que muchas de mis sesiones con Steffi iban a ser hablando de todo lo que pasó, de esta persona que lastimé, y literalmente el enfoque fue en mí, en conocerme como persona, y me dio muchísimas herramientas que fui aplicando a lo largo de estos 2, 3 meses, principalmente el último, donde me di cuenta de que sí, o sea, el enfoque tiene que estar es en mí para poder crecer, para poder sanar, para poder soltar muchas cosas. Entonces ha sido muy bello, la verdad. Pero ya habías estado en un proceso antes. Nunca, Era nunca la había estado en primera un vez. proceso. Sí, sí, yo le decía a Steffi que yo dije, esto de la terapia como que, no sé, se me hace que no es para mí, como que la gente que toma terapia es porque no ha sido capaz de superar muchas cosas, de que tiene problemas muchos más grandes psicológicamente hablando quizás. Entonces como que me quitó todo eso que yo tenía, esa manera de pensar, y cuando decidí dar el paso me di cuenta de que era completamente lo opuesto a lo que yo estaba pensando, y de hecho muchas personas con las que tuve la confianza de compartir mi proceso se alegraron por mí. De hecho lo ven de una manera muy positiva porque lo ven como una manera de crecimiento personal, de madurez también. Entonces creo que fue muy bien recibido y eso me motivó mucho más a querer continuar con el proceso. ¿Qué sustos te dieron? ¿Qué miedos te dieron? Porque enfrentarse a uno primera vez a algo es muy retador. O sea, dar el paso, yo creo que, o sea, tipo de decisiones como estas que es pedir ayuda es algo muy retador, es algo muy retador y para ti que es la primera vez que pides ayuda es algo demasiado valioso y que se te cruzaba por la Sí. mente. Bueno, antes de pedir ayuda de entrada al programa, yo sentía que era el tipo de persona que podía manejar todo por sí mismo. Sentía que yo tenía el control de mis emociones, de las situaciones que estaba viviendo, pero conforme pasa el tiempo, y no me refiero a un par de semanas o meses, porque solo hablé con Steffi, o sea, cuando ya pasa 1 año, 2 años y te sientes como en la misma situación, estancado, es como que yo digo, ok, claramente lo que estoy haciendo no está funcionando de la mejor manera, y también creo que es muy importante con quien tú conectes. Y obviamente en redes sociales hay muchos vehículos de ayuda que puedes usar por ti mismo, u otras personas físicamente que estén cerca a ti con quien puedes hablar. Entonces yo creo que es bien importante con quien tú conectes, y no sé si es porque, o sea, somos colombianos, o la manera en la que te desenvuelves hablando, pero creo que tuve mucha conexión con lo que estabas publicando en redes sociales. Entonces eso como que me hizo sentir en confianza de decir, ¿sabes qué? Creo que hagámosle. O
O sea, no perdemos nada con intentarlo y demos la oportunidad de tener este proceso y ver realmente cómo funciona y que tú pongas como un principio y un fin en el sentido de que tú digas 2 meses, 3 meses, como que ya te da a ti como una visión de que tú dices, ok, no es algo que va a ser indefinidamente, es algo que tú sabes que o funciona o tenemos que ver qué hacemos. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a decir, ok, demos este tiempo, metámosle las ganas 2, 3 meses y veamos los resultados. Conectaste conmigo, me encontraste por redes, conectaste con mi manera de hablar y una vez entraste al programa, te diste cuenta de que el programa, de que tu proceso lo iba a llevar Estefa. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Dudaste en algún momento de eso? No en algún momento, yo creo que soy el tipo de persona que una vez entra a algo, se compromete con lo que está haciendo, independientemente de que a lo mejor la expectativa que yo tenía fuera diferente. Entonces, y se lo comenté a Steffi, yo le dije que yo pensaba, por lo que veía en redes sociales, que mi programa iba a ser directamente contigo, y después dije, no, mano, está muy ocupada. Entonces, pero me encantó y se lo dije a Steffi, o sea, la manera en la que ella me hizo sentir, la confianza que ella me dio desde el primer momento me permitió a mí abrirme para poderle contar absolutamente todo lo que estaba pasando, cosas que me avergonzaban también a mí como persona de lo que estaba pasando en mi proceso. Entonces sentí la confianza que ella me dio. Me ha permitido que el proceso sea mucho más fácil de llevar. Entonces como que obviamente yo dije, chévere, Manu, porque era la persona que yo veía a través de la pantalla, pero obviamente conectar con Steffi ha sido, y yo se lo dije, una bendición porque ha sido una persona atenta, ha sido una persona que ha escuchado, y yo me doy cuenta porque es una persona muy observadora y que recuerda muchas cosas, y me daba cuenta de que ella tomaba notas, y después en sesiones futuras ella me decía, pero tú dijiste esto, y tú dijiste esto, y yo dije, qué bacano, una persona se toma el tiempo de escucharte y de recordar cosas que a lo mejor uno olvida o pasa por alto. Total, ahí uno siente como se acuerda. Sí, sí, literal. ¿Qué sentías antes? ¿Cómo te sentías antes? Ese Juan Sebastián que llegó hace 3 meses. Hace 3 meses exactamente Eh, llegaste. pues son muchos cambios, yo le dije a Steffi, uno de ellos era inseguridad, o sea, inseguridad en mí mismo para atreverme a soltar muchas cosas. Había miedo, mucho miedo, culpabilidad, creo que era una de las cosas más grandes porque yo fui la persona que lastimó a alguien, entonces, disculpa, entonces ese nivel de culpa era demasiado alto, que inclusive me hizo encerrarme en casa, no salía, mi vida social realmente era inexistente completamente con mi familia, también había, por todo lo que yo estaba lidiando a nivel emocional conmigo mismo, se reflejaba en la manera en la que me relacionaba con las personas más cercanas a mí, como mis padres, como mi hermana, digamos, esa falta de temperamento. Entonces, todo eso que yo estaba pasando a nivel emocional como que se fue traduciendo en otras áreas de mi vida. Entonces, sí, para resumirte, era miedo, inseguridad, culpabilidad, creo que eran las cosas más grandes, y seguir repitiendo patrones que yo sé que no me ayudaban a llegar a donde yo quiero llegar o la visión que yo tengo de mí. ¿Y ahora qué? Ahora que ha cambiado, ahora cómo te ves, que llegaste por eso, por la culpa más que todo que te desbordaba. Sí, ¿Qué otras cosas cambiaron? ¿Qué otras cosas viste? ¿Y cómo está la culpa? Del 1 al 10, si tú dirías, del 1 al 10 mi culpa era esta y ahora del 1 al 10 mi culpa es esta. bueno, del 1 al 10, 10 siendo mi nivel de culpa más grande, al principio era un 10, era bastante grande. Y ya ahorita te puedo decir que mi nivel de culpa creo que está en un 2 quizás, o sea, y es porque Steffi me ha dado muchas herramientas y frases que yo le he recalcado a ella que se quedaron conmigo, y una de esas es que nosotros no somos responsables de sanar a los corazones de otras personas, o sea, cada persona es responsable de sanarse a sí misma independientemente de la situación. Yo creo que eso se quedó conmigo porque yo sentía que yo tenía que hacer algo de mi parte para que esta persona sanara, aunque yo no la viera, aunque no tenga contacto con esta persona. Entonces, poder soltar eso y dejar de sentir que yo tengo que hacer algo para que ella sane fue para mí una de las cosas más grandes, porque me di cuenta de que ella también tiene que vivir su proceso, por doloroso que haya sido. Ella también tiene que buscar la manera de sanar, de reconstruirse, y hay cosas que simplemente están fuera de mi control, y esa fue otra de las cosas que Steffi me ayudó a entender, que hay cosas que simplemente yo no puedo controlar.
y que a veces la mente te juega muy fuerte, haciéndote pensar cosas que tú crees que realmente no están pasando. Entonces poder realmente pausar y decir, ¿sabes qué? Esto es algo que no está pasando, cambiar la manera de pensar y en positivo y pensar de otra manera te ayuda mucho también a controlar un poquito tus emociones. Entonces, sí, eso me ayudó mucho a lidiar con el nivel de culpa, entonces me siento mucho más tranquilo. En otros aspectos, por ejemplo, en la parte social me ayudó como mucho trabajo de mente a enfrentarme a situaciones que a lo mejor yo no quería enfrentarme antes, como te dije, no salir de casa, entonces aprender a tener una vida más sociable me ayudó y fue nuestra última sesión donde ella me dijo la diferencia entre evadir y evitar y eso también se quedó conmigo porque obviamente hay situaciones que uno tiene que enfrentar por más miedo que uno tenga, entonces es necesario aprender a hacerlas. No quiere decir que el miedo se va a ir, el miedo yo creo que va a estar presente en ciertos momentos dependiendo de las circunstancias, entonces aprender a enfrentarse a esas situaciones y no evadirlas creo que es supremamente importante. También he tenido situaciones donde tengo que aprender a evitar cosas porque obviamente parte de mi situación o lo que me trajo acá y ese sentimiento de culpa es porque yo estaba todavía interactuando con la persona con la que lastimé a la persona con la que yo estaba en una relación. Entonces, de ahí venía mucho de sentimiento de culpa y en esta última sesión, Steffi me dijo, Sebas, tienes que aprender a evitar ese tipo de cosas. Y evitar es simplemente ser consciente de la situación y proyectar el Sebastián que tú quieres ver en el futuro. Y obviamente como tú sabes lo que quieres, a dónde quieres ir, el tipo de persona en la que te quieres convertir, pues te ayuda mucho a tener los pies sobre la tierra y aprender a decir no cuando sabes que tienes que decir que no. Entonces, una de las grandes enseñanzas que Steffi me dio y como te digo, soy una persona que recuerda muchas cosas y ese tipo de cosas se han quedado conmigo. Buenísimo, no, buenísimo. Estefa, ¿qué dice de todos esos logros? No, chévere porque yo trato como de explicarles a ellos desde la primera sesión que ellos vienen por unos síntomas de un duelo, de una ruptura, pero que eso es lo último que nosotros trabajamos, que nos vamos es como a la raíz, y eso hicimos con Sebas. O sea, yo le dije, quiero que te sumerjas a conocerte, a sanar, a perdonarte, porque él también traía como ese sentimiento de culpa, pero muy alimentado de no me perdono. Entonces yo le decía, vamos a entender por qué ese Sebastián actuó como actuó, y una vez entendemos, eso alivia nuestro dolor. Entonces reconectamos con Sebas porque era un chico que estaba desconectadísimo consigo mismo y digamos que él se fue sumergiendo y una vez se fue sumergiendo a conocerse, los síntomas con los que él llegó desaparecieron. Entonces, es con los que trato de conectar con ellos, que se conozcan y aunque vienen por un motivo de una ruptura, eso es lo último que solito se resuelve. Entonces, no, súper lindo el caso de Sebas, muy juicioso. Juicioso es lo que te garantizó el resultado. Ustedes hacen el 80% de Sí, todo esto y, total. y ese sentimiento de culpa, Sebas, obviamente te diste cuenta, como te diste cuenta en el proceso, hazte de cuenta que es la gota que rebosó el vaso que venías acumulando durante toda tu vida y llegaste y dijiste, no, yo necesito saber qué es esto, si esto es normal, si, qué tengo que hacer con esto, cómo se maneja todo esto. Y acá te das cuenta de que no es esta gota la que hay que trabajar, sino el vaso entero. Que eso Sí, no llegó no, por esta relación, sino por atrás, o sea, mucho, mucho, mucho atrás. El vaso de sentimiento de culpa se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando y acá se desbordó y vaciar eso te cambia completamente el discurso. Mírate cómo llegaste hablando y mira cómo terminaste hablando. O sea, llegas hablando, si te das cuenta, hacia el pasado, agarrado al pasado, pegado al pasado, culpándote, dándote palo a ti y sales como mirando hacia futuro, mirando hacia presente, con nuevas herramientas, soltando, perdonándote, desenganchándote de sanar o reparar algo que no te pertenecía. correcto, sí, o sea, como le dije a Steffi, o sea, creo que el proceso no termina aquí, creo que todo lo que me ha enseñado, como tú dices, son herramientas que uno tiene que ir ejercitando todos los días. Creo que es súper importante sacar el tiempo para seguir, bueno, de mi punto de vista,
regresar a antiguas notas, comentarios, videos para seguir uno creciendo como persona. Pero sí, todo lo que dijiste es cierto. O sea, llegué siendo una persona, siento que estoy saliendo como una persona nueva, siento que soy una persona mucho más optimista frente a las situaciones que se pueden ir presentando. Siento que tengo mucho más conocimiento de mí mismo y de hecho no lo mencioné, pero fue en una de las clases también donde Steffi me ayudó a conocer mi tipo de temperamento y eso me ayudó muchísimo a identificarme por qué soy como soy en ciertas situaciones, por qué respondo como respondo y eso también me dio muchas herramientas para poder entender por qué manejaba muchas situaciones de la manera en que las manejaba y poder interactuar con otras personas que a veces me dicen, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Entonces, poder decirles, mira, es por esto, esto y esto, y poder conocerme como persona y mi temperamento fue súper genial. Pero sí, o sea, siento que soy una persona, como te digo, nueva, se podría decir. Obviamente sé que hay cosas que no se van, sé que hay cosas que en el sentido de que no te vas a olvidar de la situación, no te vas a olvidar de la persona, pero aprendes a lidiar con la situación de una manera diferente, como tú dices, a perdonarme, a ser optimista, a dejar de tener culpa, a abrirme a nuevas experiencias. Creo que eso también es muy sano por la situación que yo estaba viviendo en la que estaba completamente metido en la casa. Entonces veo muchas cosas muy positivas, veo muchos cambios muy bonitos y me da mucha tranquilidad, a pesar que me da nostalgia de que el programa se termine, de que obviamente le dije a Steffi está al alcance de un mensaje y obviamente queda el grupo de apoyo que yo creo que es muy lindo y no sentirse solo y inclusive por uno con el conocimiento que he ido agarrando compartir herramientas que ustedes nos han dado con las nuevas personas que lleguen para decirles, mira, no estar sola en esta situación o solo, yo pasé por algo muy similar y poder ayudar también a otros a levantarse, creo que es muy bonito y también como que te ayuda a continuar también tu camino porque sabes que no hay muchas personas que están como en el mismo barco, por decirlo de alguna manera. Exacto, o sea, acá construyes las bases porque parte del trabajo que nosotros hacemos es que ustedes no permanezcan como en un proceso de por vida porque eso de cierto modo hace que uno se acomode, por decirlo así, y uno simplemente vaya y se descargue. Acá es construir las bases, una vez ya tienes construidas las bases, desde esas bases tú puedes seguir construyendo porque son bases que no te dejaban avanzar y hazte de cuenta, esto yo se lo digo a todas las personas cuando terminan el proceso y es que en este tipo de procesos subes a un nivel de conciencia superior y Ujú. las cosas con las que conectabas antes ya vas a empezar a ver que ya no te conectan igual que antes, personas, conversaciones, lugares, todo, hasta estilo de música, cosas que comes desde lo más básico, ya no te conectas con eso y si te empieza a pasar es completamente normal para que lo tengas en cuenta porque es como un nuevo Juan Sebastián, es como una nueva conciencia de ti porque lo que conectabas acá ya no vas a conectar, ¿cierto? Ya no te llena, entonces es seguir escalando y este nivel tiene otros retos, otros nuevos retos para seguir al siguiente, al siguiente, al siguiente, pero con las bases que tienes ahora ya puedes seguir subiendo y escalando y escalando y escalando porque ya vas a lograr identificar los nuevos retos, los miedos, las creencias, tipo estos de culpa, cualquier duelo, ya vas a tener todas las herramientas para seguir enfrentándote a la vida diaria, por decirlo así. Exacto, sí, no, como te dije en mi anterior comentario, sí me siento muy fuerte, como te digo, sé que no termina aquí, sé que vienen nuevas cosas, pero ya tenemos herramientas para poder lidiar con las situaciones, principalmente a nivel emocional, que yo creo que son las que más duro me han dado en este momento. Y una de las cosas que también, digamos, personalmente me ayudó en el proceso es sentir que no solamente nosotros como participantes, pero digamos tú de cierta manera también compartes aspectos de tu vida donde también te permites que te veamos como humano, no solamente como la psicóloga que está en un proceso de ayudar a los demás, pero que también digamos vive también, siente también y que tú compartas ese tipo de cosas con nosotros nos ayuda a decir, todos pasamos por cosas muy similares y inclusive Manuela pasa por duelos y pasa por momentos difíciles y ver eso creo que nos ayuda a todos sentirnos como parte de esta comunidad que tú estás construyendo y decir, ok, dale, Manu también y Manu sale adelante y Manu también llora y tal cosa, venga, se vale sentir, se vale expresar
y todos salimos. Y yo creo que eso también es muy bonito y se lo manifesté a Steffi, que tú compartas con nosotros también cosas de ti que también son muy personales, nos ayuda mucho también, por lo menos desde mi punto de vista, a sentir que no solamente somos nosotros los que estamos en el proceso, sino inclusive tú también tienes tu propio proceso. Total, total, eso es de humanos, todos tenemos esas situaciones y esos procesos. ¿En qué momento dirías tú, Sebas, que viste un cambio? Desde que empezaste tu proceso, ¿en qué momento sentiste algún cambio? No el gran cambio que tienes hoy, sino ¿en qué momento sentiste que empezaste a cambiar? Yo creo que desde la segunda sesión, o sea, yo creo que la primera sesión fue mucho más de liberación, de yo poder compartir todo lo que estaba viviendo, sintiendo con Steffi. Pero yo creo que mi segunda sesión, no sé si fue la segunda o la tercera, fue cuando empecé realmente a ver cambios porque me estuve exponiendo a situaciones donde realmente tuve que poner ciertas herramientas en práctica. Primeramente la de la mente, y fue una de las cosas que ella me ayudó a entender cómo funcionan los pensamientos y ese triángulo de pensamientos y emociones. Una de las cosas que tuve que poner en práctica porque me enfrenté a una situación de ver o sentir que la persona con la que tuve una relación estaba ahí cerca y no podía verla, estaba trabajando y era como que la mente dando vueltas, y si me la encuentro y si está con alguien y con quién está. Entonces era un montón de pensamientos muy abrumadores y recordé lo que me dijo Stephanie. Me dijo, mira, no pienses de esta manera, o sea, cambia tu chip, piensa en positivo. Y al final todo lo que yo estaba pensando, pues a través de un tercero, un compañero de trabajo, estaba completamente erróneo. Ni estaba con alguien, estaba con una amiga, la estaba pasando bien. O sea, un montón de cosas que yo estaba pensando, fue como ese momento, ajá, de que, ¿sabes qué? O sea, empieza a escuchar a tu mente, empieza a escuchar lo que estás aprendiendo, ponlo en práctica. Entonces fue, creo que uno de los momentos donde yo ya empecé a ver cambio y a darme cuenta de que las clases que yo tengo con Steffi no simplemente son clases de un momento, de una hora a la semana, sino que son cosas que constantemente tienes que poner en práctica y ser consciente. Ser consciente porque todo lo que te pasa alrededor, en mi caso era algo emocional, pero puede ser algo laboral, puede ser algo personal. Hay que ser muy consciente de los pensamientos y de cómo uno permite que esos pensamientos que van llegando vayan influenciando el comportamiento de uno. Entonces, desde ese primer momento, yo creo que aprendí mucho de pausar, de reconectar con mis pensamientos y no permitir que sean los pensamientos los que me controlen a mí. Entonces, fue una de las cosas más bonitas que aprendí al principio, y ya yo te diría que el momento más grande de cambio fue este último mes, cuando ya no conecté con Steffi, que fue un mes para mí, para poner en práctica todas las herramientas que ella me dio. Fue cuando me di cuenta de que muchas cosas estaban cambiando, de que mi mente ya no estaba constantemente yendo hacia la persona con la que tuve una relación, de que el sentimiento de culpa se había minimizado, de que mi vida social estaba empezando a cambiar poco a poco, de que estaba empezando a salir, de que estaba empezando a conectar con otras personas, de que estoy aprendiendo a evitar cosas que yo sé que no me ayudan a crecer o me llevan a donde yo quiero ir. Desde un punto de vista de poder tener una pareja, obviamente creo que quisiera tener una relación y me ayuda a conocerme para saber qué quiero, qué no quiero en mi vida, y tener el coraje de decir que no, porque se lo manifesté muchas veces a Steffi, que yo sentía que no me sentía con la fuerza de decir que no. Entonces ella me ayudó a cambiar esa manera de pensar y decir, ¿sabes qué? Enfrenta ciertas situaciones, aprende a decir que no con las herramientas que ella me dio. Entonces fue muy bonito porque creo que todas las cosas que ella me enseñó durante los primeros 2 meses, yo creo que el 80% las puse en práctica en ese último mes, y fue bonito saber que, como te digo, no es algo que se tiene que caer en el baúl de la clase de una hora, sino que es constante práctica para que se vuelva un hábito, como tú dices. Ahí está el 80%. Y para eso es ese mes como de prueba y para que te des cuenta de que sí tienes las herramientas ya interiorizadas. Para terminar, Sebas, Total. si tú pudieras decirle a las personas que todavía tienen miedos de, no sé, tomar la decisión de entrar al programa, de enfrentarse a un cambio, de invertir en uno mismo, que obviamente cuesta un montón de creencias y cosas y limitaciones, ¿qué le dirías a esas personas? Y sobre todo tú, que es la primera vez que te enfrentas a un proceso de esos. Bueno, una de las frases
vuelvo y digo que ya mencioné antes, es dejar de evadir, no evitar, sino evadir. Creo que miedos siempre van a estar ahí. Creo que hay cosas que uno tiene que lidiar constantemente, pero entender que no tiene que lidiar con esas cosas solo. Entender que hay personas, inclusive las mismas personas que nos dan ayuda, han pasado por situaciones similares, quizás mucho más difíciles por las que uno ha tenido que pasar y han salido adelante. No solamente lo digo yo, creo que está el testimonio de todas las personas que han sido parte del grupo. Entonces yo les diría que den un salto de fe en ellos mismos, porque yo era uno de esos incrédulos, entre comillas, que decía, no sé si me vaya a funcionar, no sé si es para mí, en especial porque yo fui la persona que hice daño a otra persona. Entonces vale toda la pena del mundo, porque es un proceso como no imaginaba que iba a ser. Pensé que iba a ser hablando siempre de mi situación y ha sido 100% reconexión conmigo mismo, y me ha ayudado, como te digo, a conocerme como persona, me ha ayudado a crecer como persona, a validarme y a darme cuenta de que suena cliché, pero sí, los errores no lo definen a uno y uno tiene la oportunidad de volver a reinventarse y de volver a crecer y de volver a dar esas cosas bonitas que uno sabe que uno puede dar a nivel emocional y ser mucho más consciente de las cosas que ya pasaron para evitar repetirlas. Totalmente. Valiosísimo, valiosísimo, Sebas, tienes toda la razón. Estefa, últimas cositas que quiera agregar. No, súper, súper. Quería como reforzarle algo a Sebas y era que él llegó sumergido en unas actitudes casi que de castigo, autocastigo con él mismo por ese error que había cometido. Y se estaba imaginando un futuro donde él no estaba bien y eso le cohibía a él de salir, ¿no? Por eso se encerró en ese mundo. Y nada de eso que él se imaginaba que le iba a suceder, nada de eso ha sucedido. A veces sufrimos innecesariamente. Y como él lo dijo, conectar contigo es el mejor regalo que como seres humanos podemos tener, porque esto no solamente te va a ayudar en un proceso de duelo, te va a ayudar para la vida, para cualquier situación que se te presente. Entonces agradecerte por la confianza, como te lo dije la semana pasada, por creer en el programa, por creer en el proyecto, pero sobre todo por creer que sí podías. Listo. Y que bueno, de verdad que estoy muy feliz con tu testimonio, de que hayamos sido como un puente que te haya ayudado a salir de ese hueco. Es la mejor satisfacción que nosotras como profesionales podemos tener. Entonces, gracias de verdad por la confianza. ¿Vale? No, a ustedes, chicas, gracias por todo, por el tiempo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes el testimonio, que me alegró muchísimo poder hacerlo, de verdad que sí. Entonces, de verdad, por el tiempo, las herramientas que se quedan conmigo, saber que puedo contactarlas si algo llega a pasar, pero saber que siguen estando ahí a través del programa, del grupo que tenemos. Entonces, muy bonito todo y Steffi, ya te lo dije, pero muchísimas gracias por todo. Manu, por el tiempo, por las enseñanzas, por compartir también tus experiencias. Entonces, a las dos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebas, gracias a ti y te felicito por este proceso y todos esos logros que te llevas. Acuérdate que las situaciones de la vida siguen pasando, pero ya tienes todas las bases y que no se te olvide eso, que no se te olvide que cualquier cosa que vaya a llegar de ahora en adelante es a causa de la mente queriendo volver a su zona de confort, ¿cierto? O sea, porque la mente se enfrenta al cambio y se llena de miedos y empiezan puros pensamientos. Entonces es volver a las bases y volver a ti como siempre lo has dicho. Exacto, exacto. Y ya estoy más fuerte, como tú dices, con más herramientas. Y sí, las cosas no van a dejar de pasar, la vida sigue con sus altas y bajas, pero estamos mucho más fuertes y más preparados. Me alegro mucho, Sebas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias también a Estefa por también querer compartir el testimonio de Sebas y no, lo valoro un montón. Se lo agradezco mucho a las dos chicas, en serio. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Gracias. te cuidas, Seba, un abrazo, chaito. Chicas, bendiciones, chaito.